Domingo 4 de septiembre. El negocio del software. Buenas, lo que sean. Hoy os voy a hablar de valores. Son una serie de ideas que me han ido acompañando desde que era relativamente pequeño. Pequeño hablamos de 12 años o por ahí. El primer valor que a mí me empezó a impactar, o las primeras ideas que recuerdo, la génesis de estas ideas, bueno, uno nace como hombre, como niño, nace en un entorno muy competitivo, eh, como cualquier chaval, y tienes que encontrar tu sitio. Tienes que aprender en que eres bueno y fomentarlo. Sobre todo si no estás de acuerdo con tu imagen o con el lugar que uno ocupa. La mayoría de estas cosas, cuando ocurren de pequeño, es un tema de percepción, o al menos así lo veo yo y ahora. A mí me impactó mucho, eh, ¿sabéis? En octavos de GB, cuando me hicieron un test de psicológico, que había sacado un 95%, porque no era algo que yo tenía en mí, no era consciente de que podía ser inteligente. No había sido inteligente los primeros años, al menos así me veía. Hablando de la competitividad en los chavales, hoy en día, hace poco, he visto una noticia que me resultó tremendamente curiosa. Resulta que la competitividad en los chavales es un juego para disminuir tensiones. Es decir, que al fin y al cabo, hasta va a resultar que los chavales, por hacer ese juego y no pelearse, pues son hasta más inteligentes el hacer juegos de competitividad. Bueno, pues en ese juego yo encontré el valor de la inteligencia y entonces empecé a pensar que la inteligencia era lo más importante. El poder coger un jueguecillo, un examen en un momento determinado y poder concentrarte y sacar algo, eso era lo importante. Luego, a lo largo que fui a lo largo del tiempo de crecimiento, pues fui pensando que no, que lo importante no era solamente esa velocidad de pensamiento, esa inteligencia, sino lo importante era el producto de aplicar esa inteligencia con el tiempo. Es decir, la productividad. Y la productividad yo la veía como la inteligencia multiplicado por el tiempo de concentración. Este tipo de ideas me venían como de la fórmula de la velocidad es igual al espacio partido por el tiempo. Pues algo parecido. Era una especie de ecuación que yo proponía en la que teníamos la velocidad de pensamiento y lo importante era el tiempo que eras capaz de mantener esa concentración y al final generabas un producto que era un espacio que habías conseguido. Y eso era lo importante de la productividad. Y me llevé durante un montón de años pensando que ahora no era la inteligencia no era lo importante, sino era también mezclado con el tiempo. Y así me llevé pensando hasta que prácticamente los primeros años de la carrera. Bueno, pues ese pensamiento que yo lo tenía consolidado, que había cogido como escala de valor mía personal, que era mi guía, volvió a cambiar. Y, y la cuestión es que no ha cambiado una vez, sino que ha cambiado varias veces. Luego me empezó a llamar la atención no esa productividad, porque la productividad muchas veces se quedaba en un cajón. A nivel de software empecé viendo que muchas veces tú hacías mucha productividad y se te quedaban las cosas en un cajón. Entonces empecé a pensar en lo que era una brújula que te guiaba al dinero. Y entonces el dinero debía de ser lo interesante. Cómo aquellas personas conseguían hacer algo para que luego al final generara dinero. Esto me vino también sobre todo de la separación de mis socios en un momento determinado en el que trabajo menos horas y obtengo muchísimo más dinero. De hecho, por hora podría decirse que multipliqué por 8. Entonces mi escala de valores empieza a cambiar. Ya no es tan importante la productividad,
sino hacia dónde se trabaja. Y así me llevo durante un montón de años, vamos, de hecho llego a tener con esos principios en la cabeza, llego a tener empresas muy rentables, pero claro, también no le dedico mucho tiempo. O sea que el arte estaba en cómo tenías que hacer las cosas para conseguir mucha productividad. Y, y nada, pues llega el 2012 y vuelvo a retomar mi empresa. Y la quiero hacer de una forma constructiva. Quiero hacerme cargo de ella y vuelvo a cambiar otra vez mi escala de valores. Ahora para mí lo importante ya no es el dinero, sino son los principios. Si tú tienes principios, pues te van a guiar, ¿vale? Y vas a saber hacia dónde tienes que ir. Da igual lo que tú hagas, que los principios es algo que están por encima de los resultados que tú puedas obtener. Lo importante es la intención con la que se hacen las cosas. A la hora de hablar de principios, los principios no son únicos, ¿vale? Es verdad que son una serie de ideas comúnmente aceptadas y que tienen en cuenta al ser humano en su conjunto. Es decir, que no son egoístas, no son lo que tú quieres, sino son moralistas. Aquí hay varios principios a niveles macroeconómicos, como es por ejemplo el socialismo, la izquierda, la derecha. Me resulta curioso que yo sí que concibo que pueda haber una diferencia salarial o de premio dependiendo del esfuerzo, pero que por otro lado hay que ser socialista y a aquellas personas que empiezan darle una oportunidad. Uno de esos principios que me ha llamado la atención recientemente, o que me ha impactado, es un artículo de una empresa, bueno, de un gremio, que son los mineros, ¿vale? Son gremios que normalmente se organizan, arman grandes revoluciones y el gobierno normalmente le tiene miedo. Cuando lee sus principios, uno de los principios que estaba leyendo de un sistema socialista era que realmente no era socialista, porque aquellos trabajadores que encontraban una brecha que tenía pepitas, pues normalmente se hacía que el resto de los trabajadores trabajaran para ellos, para esos que habían tenido más suerte. Yo realmente el software lo concibo así, pero en este artículo se critica, es decir, se pone por encima unos principios, que es el principio de explotación, que no debe ocurrir, y ahí se pone el grito por encima de todas las cosas. Cuando si analizas el problema en profundidad, de hecho el artículo te da los datos, el problema es que la minería no es rentable. Y luego es un negocio de búsqueda en el que algunos tienen éxito, y ese éxito a mí me parece muy bien que se ponga como una especie de ecosistema en los que tienen éxito dirija a los que no tienen éxito. Porque realmente no tenemos toda la información. Habrá parte que sea azar, evidentemente, y entonces no sería justo, pero habrá otra parte que es verdad que sea debido al esfuerzo o a las formas de trabajo, y es normal que las formas de trabajo más eficientes se impongan sobre las menos eficientes. Y dentro de ese juego, para que haya motivación, un número de personas tienen que tener un aliciente a conseguir su fin. Yo el mercado en cierto grado lo acepto, no acepto lo que está ocurriendo ahora mismo a nivel fiduciario o hacia dónde va la economía, porque pienso que hay unos sectores que han manipulado a nivel político lo que son los mecanismos de mercado. Con respecto a la idea cristiana, pienso que lo que tú propondrías tiene que ser algo que tú mismo aceptarías. Es decir, tú tienes que estar dispuesto a jugar ese mismo juego. Entiendo y por otro lado me solidarizo con la idea de la izquierda, eso de ayudar al prójimo, ese principio cristiano, pero entiendo que a algunos le puedan tener miedo porque algunas veces se pasan de rosca al intentar centralizar lo que son las ideas, porque le dan prioridad al colectivo, al ser humano, por encima de reconocer que somos seres que algunas veces somos egoístas y a nivel colectivo podemos no estar haciendo el beneficio de la mayoría. El discurso de la izquierda es un discurso muy pasional, muy fácil. He querido ilustrar con esto lo que son para mí lo que son principios, ¿vale? Para que veáis cómo la evolución de mi pensamiento desde más pequeñito era inteligencia,
productividad, brújula económica y principios, cómo va cambiando uno a lo largo del tiempo. Y al final uno acaba apoyando a aquellos sistemas que no sean perfectos, pero que socialmente tiendan a regular de una forma óptima el comportamiento entre los individuos. Espero que os haya gustado esta reflexión o guía. Nos vemos.